Le damos la bienvenida a otro programa de Sabiduría para el Corazón. Gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esto que Dios está haciendo a través de su palabra en la vida de tantos y tantos oyentes. Vamos a estudiar hoy el pasaje de Segunda de Reyes, capítulos 9 y 10. He denominado este mensaje como un castillo de naipes. Recientemente me mostraron un libro muy interesante escrito por uno de los miembros del plantel de nuestra iglesia. Es un diccionario que fue publicado en 1940. Eso necesariamente no es interesante, excepto porque tiene al final del libro un apéndice llamado Diccionario de la Jerga Estadounidense. El apéndice tiene un subtítulo de un compilado de términos de la jerga, expresiones corrientes y frases estereotipadas usadas por los estadounidenses. Fue interesante mirar a través de las páginas y descubrir la bien conocida verdad de que muchas palabras que eran de la jerga se transformaron en parte de la lengua estadounidense. Había muchas expresiones en el apéndice que ya no tienen el mismo significado y que han desaparecido del inglés. Por ejemplo, Caimán era un fan no musical del tipo de música rítmica. Acetato de alcohol arílico era un premio simulado. Gorrón, aquel que compra cosas en créditos. ¿No estás contento que haya desaparecido esta palabra? Disparador de bollos, un mozo. Remera de caldera, era un hombre pomposo. Estimulante, usado para referirse a la compota usada tanto para el helado o para la Coca-Cola. Fluido embalsamante, era el café. De Missouri, era una persona que era escéptica y no fácil de convencer. Salón Rosa se llamaba aquel que era liberal. Galería de fotos, era un hombre con tatuajes. Levantar la temperatura era enojarse, y estamos refiriendo a algunas frases, conceptos o expresiones que nos daban a entender algo. Por ejemplo, la vieja humeante era la silla eléctrica, ponchera era un ring de boxeo, ser astuto era ser inteligente y eficiente. También había algunas palabras y expresiones que se han convertido en parte del idioma. Por ejemplo, asiento trasero del conductor. Era una persona que insiste en dar a otros consejos no solicitados sobre el manejo. No hablemos más de ese tema. Por ejemplo, mal tipo era una persona deshonesta. O tal vez la expresión ladrarle al árbol equivocado era perseguir un rumbo inútil o incorrecto. Lamento era una queja, cólico era quejarse o gimotear. Otra expresión era ni en sueños, significa sin posibilidades. Caliente era algo robado, buscado por la policía. En la cartera era cierto, era seguro, prácticamente de la posición de uno. También estar limpio era a salvo, fuera de sospecha. En la perrera era haber perdido la estima, especialmente de su mujer, o dolor en la nuca, era una persona desagradable. Así es el hombre que vive en la perrera. En el espacio de 50 años, el idioma inglés ha cambiado dramáticamente. Una de las cosas más remarcables sobre la naturaleza de Dios es un atributo que llamamos inmutabilidad. Esa es una palabra de 10 centavos que significa básicamente que Dios no cambia. Lo que Dios dice nunca se torna anticuado o fuera de moda. Lo que Él dijo 50 años atrás significa exactamente lo mismo 50 años después. Él dice lo que se propone y hace lo que dice. Puede ser alentador saber que Dios mantendrá su palabra o puede resultar atemorizante. Depende en dónde estás parado con respecto a Dios, cuya palabra es inmutable. Hoy vamos a descubrir que juicio significa juicio. Vamos a estudiar la verdad, que es solo debido a la paciencia de Dios que retrasa su castigo, no significa que el pecado no será juzgado finalmente por él. En nuestro estudio de Segunda de Reyes, la casa de Acab está a punto de caer. Afuera, la dinastía de Acab parece sólida como una roca. Nunca habría escasez de descendientes masculinos para su trono, ya que Acab era padre de 70 hijos varones.
Sin embargo, en el capítulo 9 y 10 de este libro se nos dan los detalles sangrientos de la muerte de Jezabel y de la destrucción de la dinastía de Acab. En el medio de los capítulos 9 y 10 yace un versículo esencial. Es un versículo crítico y breve, alrededor del cual esta horripilante historia es contada. Ve al capítulo 10, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia allí. Dice la palabra: «Sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías». Si recuerdas nuestro estudio de Primera de Reyes, Elías había pronunciado juicio sobre la casa de Acab y Jezabel. Ellos habían matado a Nabot a sangre fría, habían robado su viñedo y lo habían tomado como posesión para la familia real, lo cual violaba muchas de las leyes de Dios. También habían encima de todo esto guiado a Israel a la idolatría, y Dios a través de Elías pronunció que el juicio de Dios iba a venir. Vamos a ver una coronación secreta. Ahora en el capítulo 9 somos introducidos al instrumento del juicio de Dios. Su nombre es Jehú. Ahora en el capítulo 9 somos introducidos al instrumento del juicio de Dios. Su nombre es Jehú. Él es ungido secretamente con aceite por uno de los compañeros de Elías. Algunas tradiciones rabínicas creen que este compañero no era otro que Jonás, como un joven profeta en entrenamiento. Mira los versículos 6 y 7 del capítulo 10. Dice: «Y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Herirás la casa de Acab tu señor». Observa ahora la cláusula del propósito de Dios: «Para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel». Quiero mostrarte aquí, a través de la palabra de Dios, tres verdades sobre el juicio de Dios. Déjame insertar a esta altura estas tres verdades sobre el juicio de Dios. Primero, aun cuando Dios parece lento para obrar, su gente nunca es olvidada. Lo repito, aun cuando Dios parece lento para obrar, su gente, sus siervos, nunca son olvidados. Quizás recuerdes que Jezabel había marchado en una rabiosa matanza. Ella degolló a los profetas de Jehová que se negaron a arrodillarse ante Baal y envió a los seguidores de Dios bajo tierra en temor. Parecía que Dios había perdido y Baal había ganado. Los estudiosos de las misiones registraron que hoy, en nuestra generación, hay más cristianos siendo martirizados por su fe que en ninguna otra generación. Los jezabelitas del mundo piensan que el silencio de Dios significa que Dios no tiene poder. La segunda verdad: aun cuando los hijos de Dios parecen abatidos, Dios está trabajando preparando los instrumentos para el juicio. Segunda verdad, recuerda, aun cuando los hijos de Dios parecen abatidos, Dios está trabajando preparando los instrumentos para el juicio. Jehú no era más que un simple soldado a pie cuando Acab robó el viñedo. Era uno de los 2 guardaespaldas de Acab que escucharon a Elías pronunciar el juicio. Qué irónico que un simple guardaespaldas estaba siendo preparado durante el apogeo del poder de Acab para ser el instrumento que haría que la casa de Acab se derrumbara sobre la tierra como un castillo de naipes. Ahora quiero que notes lo que todos los otros capitanes del ejército hicieron en respuesta al ungimiento secreto de Jehú. Mira el versículo 13 en su primera parte. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto. Esta es una manera antigua de implicar sumisión al derecho de una persona para que pise sobre tu vida. Permíteles caminar sobre tu manto, es decirles que pueden caminar sobre tu vida si lo desean. Como un apartado, recordarás cuando Jesucristo entró en la ciudad de Jerusalén. Las multitudes gritaban: «¡Hosana, hosana!». ¿Recuerdas lo que hacían?
tiraban las palmas enfrente de las patas del burro en el cual Cristo estaba sentado. Eso no era para amortiguar las patas del asno, era para implicar que él tenía el derecho sobre sus vidas. Él tenía el derecho de reinar, tenía el derecho de gobernarlos si así lo quería, estaban implicando su misión. Entonces, es algo sorprendente que todos estos capitanes, en vez de sentirse celosos o poniéndose rencorosamente contra Jehú, tiraban sus mantos sobre el suelo. Y la última parte del versículo 13 dice: y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. Imagina que estos líderes militares daban su completo apoyo detrás de un hombre que había sido levantado a través de los rangos, que comenzó como un guardaespaldas. Dios prepara sus instrumentos de juicio y su momento oportuno para liberarlo, y es perfecto. Antes de pasar a la tercera verdad que quiero mostrarte en este tiempo, vamos a recordar las dos anteriores. La primera decíamos que aun cuando Dios parece lento para obrar, su gente, sus siervos, nunca son olvidados. En segundo lugar decíamos que aun cuando los hijos de Dios parecen abatidos, Dios está trabajando preparando los instrumentos para el juicio. Y ahora, la tercera verdad sobre los juicios de Dios es que aun cuando las advertencias de Dios parecen lejanas e hipotéticas, el juicio finalmente vendrá. Lo repito, aun cuando las advertencias de Dios parecen lejanas e hipotéticas, el juicio final vendrá. 14 años habían pasado desde que Dios pronunció el juicio sobre la casa de Acab. Indudablemente Jezabel pensó que ya había salido del apuro. Puedo recordar de niño a mi madre prometiéndome que tan pronto como llegásemos a casa de la iglesia me iba a dar una buena tunda que nunca iba a poder olvidar. Ella decía: te voy a gastar. Tenía su manera con las palabras. La tarde del domingo se consumía lentamente sin ninguna tunda. Yo era el niño más educado del planeta. Al pasar cada hora mi esperanza crecía mientras yo pensaba: tal vez cambió de opinión o quizás se olvidó. Sabía que si se lo olvidaba el domingo, probablemente no tendría ningún castigo. Puedo recordar al menos una vez que realmente se olvidó. Tal vez Jezabel acabó con su acto justo unos pocos 14 años antes. Quizás suspendió a sus asesinos a sueldo por 1 o 2 semanas. Tal vez pensó: escondámonos temporalmente a ver si la amenaza de Dios de un juicio tiene alguna sustancia. El concepto popular de Dios hoy en día lo quita de su carácter judicial, de su santidad y de su rectitud, y lo viste con el único atributo del amor. Es un Dios que, no importa qué, está perpetuamente sonriendo y que su expresión más común es: está todo bien. La mayoría de la gente de hoy ni siquiera tienen que negar la existencia de Dios y ni siquiera tienen que ignorarlo. Todo lo que tienen que hacer es recrearlo a la imagen de quien ellos quieran. Sin embargo, la infalible palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hay dos categorías de personas: aquellas que están en Cristo y están por consiguiente en aquel quien ya ha tomado la fuerza completa del juicio de Dios, y los otros, aquellos que no están en Cristo y por lo tanto están parados solos y cargarán el juicio de Dios por toda la eternidad. La palabra de Dios sobre el futuro, damas y caballeros, es tan cierta como su palabra en el pasado, y vemos el cumplimiento de su palabra en todo el pasado. Pero, siguiendo con el estudio de hoy, comenzábamos viendo la coronación secreta y ahora vamos a ver un asesinato doble. Mira el versículo 21 de Segunda de Reyes capítulo 9, donde la palabra de Dios dice esto: entonces Joram dijo: unce el carro, y cuando estaba uncido su carro, salieron Joram rey de Israel, hijo de Acab, y Ocosías rey de Judá, yerno de Acab, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, al cual hallaron. Observa esto, en la heredad de Nabot de Jezreel.
No pienses ni un segundo que esto es una coincidencia. No, esto es el juicio de Dios siendo completamente ejecutado. Continúo ahora leyendo los versículos 22 al 26. Dice así: Cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿Hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿Qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: ¡Traición, Ocosías! Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar, su capitán: tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo: que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra de Jehová. ¿Puedes escuchar las tan repetidas referencias hacia la palabra del Señor? Esto es lo que Dios dijo, y esto es lo que Dios haría, y esto es lo que Dios efectivamente hizo. La palabra clave creo que se encuentra en el versículo 26, cuando Él dice: que yo he visto ayer. Deberías subrayar la palabra ayer. Puedes pensar que Dios se ha olvidado, pero no se ha olvidado. Él ha visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, y ahora, hoy, Él entrará en acción para cumplir su palabra. Ahora bien, hay un principio que es el de no tener mucha presión hoy en día. Es el principio de cosechar lo que estás sembrando. Me gusta llamarlo el principio de la agricultura espiritual. Lo definiré de esta manera. Escuchen bien. Mientras que el pecado se limpia inmediatamente después de la confesión, de acuerdo con 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, este produce consecuencias que pueden durar toda una vida. Ahora, si me estuviese dirigiendo a una compañía de personas que no conocen al Señor, la charla sobre el juicio de Dios los pondría incómodos. Pero creo que es equitativamente cierto que la charla sobre las consecuencias de la cosecha de toda una vida pone incómodo también al creyente. La Biblia nunca dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todas las consecuencias del pecado. Dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ciertamente las consecuencias eternas por nuestra culpa y pecado han sido pagadas por el sacrificio de Jesucristo, pero algunos de esos pecados llevarán consecuencias de por vida, de aflicción y dolor. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, Pablo les escribió a los cristianos cuando redactó esto: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Luego Pablo continuó sembrando con los creyentes para segar semillas, no para la carne, sino para el espíritu. La ley de Dios para la cosecha y la siembra funciona en las vidas de sus hijos. Recientemente he leído estadísticas que revelan entre los estudiantes universitarios un alarmante crecimiento de una enfermedad de transmisión sexual llamada virus del papiloma humano. VPH son sus siglas. No es virtualmente difundido debido al virus más peligroso, VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Pero el VPH está creciendo a escala epidémica y está provocando cáncer entre las mujeres y producirá esterilidad. Las estadísticas que leí decían que afecta al 30% de las chicas de edad universitaria. Dios perdonará tu fornicación, pero querida amiga, un día puedes verter lágrimas por la incapacidad para tener hijos. Hoy podríamos llenar 4 supertribunas de los estadios de fútbol con adolescentes que están involucrados en la prostitución para poder mantener su adicción a las drogas. Dios puede salvar a una persona de su adicción a las drogas, pero el daño físico y mental puede durar toda la vida.